Javier Landa nunca pensó que su vida cambiaría en un instante. Durante décadas, había sido un periodista escéptico, buscando siempre la verdad detrás de las historias más impactantes. Pero la verdad que estaba a punto de descubrir no era una que pudiera ser investigada con simples hechos y pruebas. Era una verdad que solo se revela en el umbral entre la vida y la muerte. Todo comenzó con un dolor repentino en el pecho mientras trabajaba en su oficina. Un colapso inesperado. 7 minutos de absoluta oscuridad para el mundo. Pero para él, fueron 7 minutos de una revelación que desafiaría todo lo que había creído. En ese breve lapso, Javier vio lo que muy pocos han visto y regresó con un mensaje que nadie quiere escuchar. Lo que le mostraron fue aterrador. Una gran mentira, tejida a lo largo de los siglos, diseñada para mantener a la humanidad ciega ante su verdadero destino. Y ahora, él no podía quedarse en silencio, porque el tiempo se estaba acabando. El dolor en su pecho fue como una descarga eléctrica, súbito e implacable. Javier sintió que algo dentro de él se rompía, como si su propio cuerpo lo estuviera traicionando. Intentó levantarse de su escritorio, pero sus piernas no respondieron. El mundo a su alrededor comenzó a volverse borroso. Las luces de la oficina se convirtieron en destellos difusos, y en cuestión de segundos, todo se desvaneció. Sus compañeros corrieron a su lado cuando lo vieron desplomarse. Se escucharon gritos desesperados, el sonido de una llamada al 911 y el ruido sordo de los intentos de reanimación. Pero Javier ya no estaba allí. Su conciencia había cruzado un umbral invisible, dejando atrás su cuerpo inerte sobre el suelo frío de la oficina. Sintió una extraña sensación de desprendimiento. Estaba allí, y, al mismo tiempo, no. Pudo ver a los paramédicos irrumpiendo en la habitación, abriendo sus maletines y preparando el desfibrilador. Vio su propio cuerpo tendido en el suelo, su rostro pálido, sus labios azules. Se escuchaban frases mecánicas entre los rescatistas. Sin pulso, cargando a 200, descarga. Pero él no sintió nada. Ningún dolor, ningún miedo. Solo una certeza inquebrantable. Había cruzado el umbral de la muerte. De pronto, sintió que algo lo jalaba hacia arriba. La oficina quedó atrás en un abrir y cerrar de ojos, y la realidad que conocía se desvaneció en un torbellino de sombras y luces. No había túneles dorados ni ángeles esperándolo. En su lugar, una vasta extensión de oscuridad lo envolvió. Pero no era una oscuridad vacía, era una presencia. Y entonces, una voz resonó en el abismo. No era una voz común. No provenía de ningún lado en particular. Era como si se formara dentro de su mente, vibrando con una autoridad que iba más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Mira, Javier sintió que algo dentro de él se abría, como si le hubieran retirado un velo de los ojos que jamás supo que existía. Y lo que vio lo dejó sin aliento. Estaba flotando sobre la tierra, pero no era la misma tierra que recordaba. No era solo el mundo físico. Era como si estuviera viendo la historia humana desde una perspectiva completamente nueva. Millones de personas caminaban en todas direcciones, absortas en sus vidas, sin darse cuenta de que estaban dentro de un sistema diseñado para mantenerlas distraídas. Ideologías, entretenimientos, debates sin sentido, guerras mediáticas. Todo era una distracción cuidadosamente orquestada. Vio cómo la humanidad había sido manipulada desde tiempos inmemoriales. Cómo se habían construido narrativas falsas para alejar a las personas de la verdad. Vio los tentáculos invisibles del engaño que se extendían a través de los gobiernos, las corporaciones, la cultura popular. Vio cómo se adoctrinaban las mentes desde la infancia para no cuestionar, para aceptar, para reírse de aquellos que hablaban de lo que realmente importaba. Y la voz volvió a hablar. Si la gente supiera lo que realmente les espera, actuarían ahora. Javier sintió que su ser entero temblaba ante aquellas palabras, porque entendía lo que significaban. Entendía que el tiempo se estaba acabando, que la humanidad estaba caminando hacia su destino final sin siquiera ser consciente de ello. Vio flashes de eventos que aún no habían ocurrido. Un colapso masivo de sistemas. Una crisis que haría que las personas suplicaran por soluciones, sin darse cuenta de que cada solución ofrecida sería una trampa. Vio cómo la tecnología se fusionaba con la identidad humana,
cómo las personas aceptarían voluntariamente un control absoluto sobre sus vidas a cambio de seguridad y comodidad. Y vio el precio de esa elección. Los que se negaran serían marginados, perseguidos, tratados como amenazas. La verdad sería suprimida, y solo unos pocos tendrían el valor de aferrarse a ella. Pero lo más aterrador era lo que venía después. Un punto sin retorno. Un momento en que ya no habría vuelta atrás para la humanidad. Javier quiso gritar, quiso advertir, quiso despertar del letargo y volver a su cuerpo, pero la voz lo detuvo. No todos escucharán, pero debes hablar. Debes advertirles antes de que sea demasiado tarde. Y entonces sintió una fuerza irresistible que lo arrastraba de vuelta. Como si estuviera cayendo a una velocidad imposible, su ser fue lanzado de regreso a su cuerpo. Con un jadeo desesperado, Javier abrió los ojos. Los médicos a su alrededor saltaron hacia atrás, sorprendidos. Había estado muerto durante 7 minutos exactos. El aire llenó sus pulmones con una violencia dolorosa, y la realidad lo golpeó como un torrente. Pero nada era igual. No podía mirar el mundo de la misma manera. Había visto la mentira con sus propios ojos, y ahora debía contarle al mundo antes de que fuera demasiado tarde. Si este mensaje ha llegado a ti, no lo ignores. Hay fuerzas trabajando para mantenerte distraído, para que no hagas las preguntas correctas. El tiempo se está agotando, y muy pocos están listos para lo que viene. Comparte este mensaje antes de que sea silenciado. Los días siguientes fueron una prueba de fuego para Javier. Mientras aún se recuperaba del colapso cardíaco, su mente no podía apartarse de lo que había visto. Cada conversación, cada noticiero, cada imagen en las redes sociales le confirmaba lo que la voz le había mostrado. La gran mentira estaba en todas partes, disfrazada de normalidad, de progreso, de entretenimiento. La humanidad vivía inmersa en una ilusión cuidadosamente diseñada para mantenerla distraída, mientras la verdad se desvanecía en las sombras. Intentó hablar con algunos de sus colegas periodistas, personas con quienes había trabajado durante años. Hombres y mujeres acostumbrados a buscar respuestas y cuestionar las versiones oficiales de los hechos. Pero cuando les contó lo que había experimentado, sus rostros se llenaron de escepticismo. Fue solo una alucinación, Javier, un efecto del cerebro por la falta de oxígeno. Has estado bajo mucho estrés, tal vez necesitas descansar. Si empiezas a hablar de estas cosas en público, podrías arruinar tu carrera. Cada reacción lo hundía más en la certeza de que estaba solo en esto. Las mismas personas que habían dedicado sus vidas a buscar la verdad, ahora se negaban a verla, simplemente porque no encajaba en su sistema de creencias. Y entonces lo entendió. El control no se imponía por la fuerza. Se imponía a través del miedo, del conformismo, del rechazo a cualquier cosa que desafiara la versión oficial del mundo. Pero él no podía quedarse en silencio. Contra todo consejo, renunció a su trabajo. Se apartó de los medios de comunicación tradicionales y decidió utilizar las plataformas digitales para compartir lo que había visto. Creó un canal y comenzó a hablar. Al principio, pocos lo escucharon. Los comentarios se dividían entre quienes se burlaban de él y quienes, en lo profundo de su ser, sentían que había algo de verdad en sus palabras. El problema era que los algoritmos no querían que su mensaje llegara demasiado lejos. Sus videos eran desmonetizados, sus publicaciones dejaban de aparecer en los feeds de sus seguidores. Los artículos que escribía en su blog eran marcados como contenido engañoso. Cada esfuerzo por advertir a la gente era sofocado antes de que pudiera hacer demasiado ruido. Y entonces, sucedió algo que no esperaba. Una noche, recibió un correo electrónico de un remitente anónimo. El mensaje era corto, pero contundente. Sabemos lo que viste. No estás solo. Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Quién le estaba escribiendo? ¿Cómo sabían lo que había experimentado? Durante años había trabajado desenmascarando conspiraciones políticas y corrupción empresarial, pero esto era algo distinto. El correo incluía un enlace a un sitio oculto, un foro donde personas de todo el mundo compartían experiencias similares. Gente que también había cruzado el umbral de la muerte y había regresado con advertencias urgentes sobre el futuro de la humanidad. Había patrones que se repetían en todos los testimonios. Algo grande estaba por ocurrir. La humanidad estaba siendo manipulada para no cuestionarlo.
La tecnología jugaría un papel clave en la implementación de un sistema de control absoluto. La mayoría no estaba lista para lo que venía. Las visiones coincidían demasiado para ser simples alucinaciones individuales. No se trataba de historias inventadas ni de delirios de mentes frágiles. Se trataba de fragmentos de un mismo rompecabezas que solo quienes habían estado al borde de la muerte podían ver. Javier pasó noches enteras leyendo, conectando puntos, comparando testimonios. Todo lo que la voz le había mostrado se confirmaba con los relatos de otros. La gran mentira estaba a punto de alcanzar su culminación, y cuando lo hiciera, sería demasiado tarde para despertar. Él sabía lo que debía hacer. Su próximo video no sería solo un testimonio, sino un llamado de emergencia. Explicaría en detalle lo que había visto, cómo la manipulación global estaba funcionando y qué señales debían buscar para no ser arrastrados por la corriente. Sabía que sería atacado, ridiculizado, censurado, pero ya no importaba, porque había algo mucho peor que perder su reputación, y era perder la oportunidad de advertir a quienes aún estaban a tiempo de ver la verdad. Si estás viendo esto, es porque el mensaje ha logrado llegar hasta ti. No lo ignores. No es una coincidencia que estés aquí. Hay cosas que te han ocultado durante toda tu vida. Verdades que han sido enterradas bajo capas de distracción y desinformación. Comparte este video antes de que sea eliminado. El tiempo se está acabando, y solo aquellos que despierten ahora estarán preparados para lo que viene. El video se publicó y en cuestión de horas se convirtió en un fenómeno viral. Miles de personas comenzaron a compartirlo, comentando que sentían una extraña sensación de reconocimiento al escuchar sus palabras, como si algo dentro de ellos hubiera estado esperando este momento. Pero con la viralidad también llegaron las represalias. Al día siguiente, su cuenta fue suspendida sin previo aviso. Su canal, eliminado. Los correos de advertencia comenzaron a llegar. Difundir desinformación es peligroso, decían algunos mensajes. Estás jugando con fuego, advertían otros. Javier entendió lo que estaba pasando. Había tocado una verdad demasiado incómoda, una que no debía salir a la luz. Y si estaban tratando de silenciarlo con tanta urgencia, era porque tenía razón. No tenía intención de detenerse. Si las grandes plataformas no querían que la gente escuchara su mensaje, lo difundiría de otra manera. Creó una página web en servidores descentralizados, comenzó a distribuir sus videos por canales encriptados, y cada día más personas se sumaban al movimiento. Pero entonces, las cosas comenzaron a volverse extrañas. Un día, mientras salía de su casa, notó un coche negro estacionado en la calle. No parecía fuera de lugar, pero cuando pasó junto a él, vio a un hombre en el asiento del conductor observándolo fijamente. No llevaba uniforme ni insignias, pero su presencia era amenazante. Esa misma noche, su computadora sufrió un ataque cibernético. Toda su información fue borrada, sus archivos desaparecieron. Y lo peor, ocurrió unos días después, cuando su banco bloqueó sus cuentas sin explicación. Javier entendió el mensaje. No solo lo querían silenciar en línea, querían borrarlo de la existencia, eliminar cualquier posibilidad de que continuara su misión. Pero en ese momento recordó lo que la voz le había dicho. No todos escucharán, pero debes hablar. Esto no era una lucha contra simples individuos o instituciones. Era una lucha contra algo mucho más grande, algo que operaba en las sombras desde hacía siglos. Y si querían callarlo, significaba que estaba más cerca de la verdad de lo que imaginaba. Así que tomó una decisión drástica. Dejó su casa, desconectó su teléfono y comenzó a viajar, compartiendo su mensaje de manera clandestina. No podía depender de la tecnología que estaba siendo utilizada en su contra. Necesitaba volver a lo esencial, el contacto humano, las reuniones en secreto, la transmisión de información de boca en boca. Y mientras lo hacía, descubrió algo que lo dejó aún más sorprendido. No estaba solo. En cada ciudad que visitaba, encontraba personas que habían tenido experiencias similares. Personas que habían muerto por minutos y regresado con la misma revelación. Cada uno de ellos había visto una parte de la verdad, pero juntos, sus testimonios formaban una imagen aterradora y clara. El mundo estaba al borde de un evento sin precedentes. Las señales estaban por todas partes, pero pocos las veían. La humanidad estaba tan entretenida con sus distracciones
tan absorbida por el placer instantáneo y la gratificación digital, que no se daba cuenta de que estaba siendo conducida, paso a paso, hacia una trampa sin salida. Los que hablaban eran ridiculizados. Los que advertían eran silenciados. Pero aún quedaba tiempo. Aún había una oportunidad para aquellos que quisieran abrir los ojos y ver lo que realmente estaba ocurriendo. Javier se convirtió en un mensajero errante, un hombre que ya no tenía un hogar, pero sí una misión. Cada noche, antes de dormir, recordaba la voz que le habló en aquel lugar más allá de la vida. Si la gente supiera lo que realmente les espera, actuarían ahora, y eso era lo que debía lograr. Si este mensaje ha llegado hasta ti, no lo ignores. No es casualidad que estés escuchando esto ahora. Hay algo dentro de ti que sabe que hay más de lo que te han dicho, más de lo que has visto con tus propios ojos. El tiempo se está acabando, y la pregunta no es si estás listo, sino si aún tienes la oportunidad de estarlo. Comparte esto antes de que sea demasiado tarde. Javier sabía que su tiempo era limitado. Cada día que pasaba, la red que intentaba atraparlo se estrechaba más. Sabía que estaban siguiendo sus movimientos, monitoreando sus pasos, esperando el momento exacto para hacer que desapareciera sin dejar rastro. Pero ya no tenía miedo. Lo había visto todo. Sabía cómo terminaba esta historia para aquellos que decidían luchar contra la mentira. Y sin embargo, no podía quedarse callado. Había una última pieza de la revelación que debía compartir. Una verdad final que muy pocos estaban dispuestos a aceptar. Una noche, en un pueblo olvidado, rodeado de un pequeño grupo de personas que habían viajado desde distintos lugares solo para escucharlo, Javier habló con más fuerza que nunca. La trampa ya está cerrándose. No es algo que va a ocurrir dentro de 100 años, ni siquiera dentro de 50. Está pasando ahora mismo, frente a nuestros ojos. Nos han condicionado para no resistir, para aceptar cada nueva medida como algo normal, para entregarnos voluntariamente al sistema que nos convertirá en esclavos. Las tecnologías que antes parecían inofensivas han comenzado a fusionarse con nuestra identidad. Nos han hecho creer que todo es por nuestra comodidad, por nuestra seguridad. Pero lo que realmente está ocurriendo es que están borrando la línea entre la humanidad y la máquina. Nos han convencido de que no necesitamos privacidad, que la vigilancia masiva es para nuestro bienestar, que el dinero digital facilitará nuestras vidas. Pero cuando el efectivo desaparezca, cuando cada transacción sea monitoreada, cuando los disidentes sean silenciados con solo un clic, será demasiado tarde para despertar. Algunas personas en la multitud asintieron, otras intercambiaron miradas de inquietud, pero una mujer levantó la mano. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos detener algo que parece inevitable? Javier suspiró. Él también se había hecho esa pregunta cientos de veces. La verdad es que la mayoría no despertará. La mayoría aceptará todo sin dudar, y cuando finalmente se den cuenta, ya no podrán escapar. Pero aún hay esperanza. Aún quedan aquellos que pueden ver la verdad. Aún quedan aquellos que no se han rendido. Debemos prepararnos, porque vendrán tiempos difíciles. No podemos depender del sistema. Debemos aprender a vivir sin él. Fortalecer nuestras comunidades, ayudar a aquellos que estén dispuestos a escuchar, y lo más importante, no tener miedo, porque llegará el día en que la elección será clara. Y cuando ese momento llegue, solo habrá dos caminos: arrodillarse ante el engaño o permanecer firmes en la verdad, sin importar el costo. El grupo quedó en silencio. Javier sabía que muchos de ellos no entenderían completamente hasta que fuera demasiado tarde. Pero también sabía que unos pocos sí lo harían, y eso era suficiente. Esa noche, cuando se quedó solo, miró el cielo estrellado y supo que su tiempo en este mundo se estaba agotando. Pero no importaba. Él había cumplido su misión. Había hablado. Había advertido. Y ahora, la elección no dependía de él. Si has escuchado este mensaje, significa que aún tienes una oportunidad. No la desperdicies. El mundo no es lo que te han hecho creer. La gran mentira se está revelando, y muy pronto ya no habrá vuelta atrás. Elige ahora a qué lado perteneces. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Dale me gusta si esta historia te hizo reflexionar.
Comenta qué opinas sobre esta revelación y suscríbete para más contenido como este. No olvides activar las campanas de notificaciones para que no te pierdas ninguna advertencia antes de que el tiempo se acabe. Nos vemos en el próximo video.